Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas a este tercer webinar, seminario web que organizamos desde la Fundación Carolina para discutir el impacto, las implicaciones que tiene esta inusual, grave situación, ¿no?, de la pandemia de la COVID-19 en el ámbito iberoamericano y en particular en América Latina. Permítanme recordar que este es el tercero de los webinars que estamos celebrando, una primera serie de cuatro seminarios, ¿no? Y va a estar dedicado específicamente a los impactos sobre la educación superior, la ciencia y la tecnología, y el papel también que la educación superior, la ciencia y la tecnología puedan tener para hacer frente a la pandemia y sobre todo en un escenario de recuperación posterior, asumiendo el importante papel, siempre lo hemos reconocido, de la ciencia, la tecnología, el conocimiento como eje del desarrollo sostenible, ¿no? Este es un debate importante para la Fundación y lo es también para las instituciones que hoy están aquí representadas, pues a través de un panel de muy alto nivel. Quiero en primer lugar pues dar las gracias a todos los y las panelistas por acompañarnos hoy en esta conversación. Permítanme, en primer lugar, pues hacer una breve presentación de cada una y cada uno de ellos, de sus perfiles y su trayectoria. En el orden, además, en el que vamos a realizar la primera ronda de intervenciones. Bueno, pues en primer lugar tenemos con nosotros a Isabel Álvarez, a la profesora acreditada catedrática de Isabel Álvarez, profesora de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, el ICEI. Es también la coordinadora del Máster Interuniversitario en Economía y Gestión de la Innovación en esa Universidad Complutense. Se doctoró en Economía por la Universidad Autónoma y cuenta con una maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la European Science, Society and Technology Association. Tiene una larga trayectoria de investigación, de publicaciones en ámbitos que son especialmente relevantes para nuestro webinar de hoy, ¿no?, como son el papel de la tecnología, el papel de la innovación en la internacionalización empresarial, en el crecimiento y en el desarrollo socioeconómico. Y cuenta con una larga trayectoria de publicaciones, con más de 50 artículos en revistas internacionales y varios libros y capítulos de libros. Pues muchas gracias, Isabel, por estar aquí esta tarde y acompañarnos y arrojar luz desde tu campo de especialidad sobre estas materias. Contamos también con la presencia, muy buenas tardes, buenos días, allí donde te encuentras, de Francesc Pedró. Francesc Pedró es, desde mayo de 2019, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, UNESCO y ESAL, por sus siglas. Y previamente lideró el Servicio de Asesoramiento en Políticas Educativas de la UNESCO en París, desde 2010 en concreto. Anteriormente trabajó en el Centro de Investigación e Innovación Educativa, CERI, de la OCDE, como analista político senior. Es licenciado en Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, obtuvo un doctorado en Educación, concretamente en Educación Comparada, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y ha realizado estudios postdoctorales en Políticas Públicas en el Reino Unido, en la Universidad de Londres. Es catedrático de Políticas Comparadas de Educación en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde además dirigió su programa de calidad. Fue también vicerrector de Investigación Educativa e Innovación en la Universidad Oberta de Cataluña, que ha sido la primera universidad pública europea que ha ofrecido sus cursos íntegramente por Internet. También estoy convencido de que esa experiencia innovadora va a ser de utilidad y de mucho interés para nuestro webinar. Damos la bienvenida y las gracias también a Josette Altman, ¿no?, que se dirige a nosotros desde Costa Rica, donde se encuentra en este momento. Josette Altman es la secretaria general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de la Flaxo. Es doctora en Humanidades por la Universidad de Leiden, en Holanda, magíster en Ciencias Políticas y licenciado en Historia por la Universidad de Costa Rica. Fue primera dama de la República de Costa Rica, ¿no?, coordinadora regional de Cooperación e Investigación y directora del Observatorio de la Integración Regional en Flaxo, en la Secretaría General, y cuenta también con un
una prolongada trayectoria de publicaciones e investigación en distintos asuntos referidos a las relaciones internacionales, la integración regional en América Latina. De nuevo, muchas gracias. Y también, finalmente, quisiera dar la bienvenida, las gracias a Pablo Gentili, ¿no?, por estar hoy aquí, en este caso desde Buenos Aires, desde la Argentina, ¿no? Pablo Gentili es doctor en Educación por la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro e investigador del CNPq. Ha sido director anteriormente de Flaxo Brasil y fue también secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de Claxo. También prolífico autor de artículos, libros, más de 25 libros como autor y como compilador en el campo de las políticas educativas y los estudios sobre desigualdad en América Latina. Tengo que decir también, y esto es un motivo de especial alegría, que ha estado muy implicado y está muy implicado en la política de nuestro país, no solamente en Argentina. Fue jefe de gabinete del actual vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que actualmente forma parte del gobierno de coalición. Y finalmente, en la actualidad, es secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación de la República Argentina. Bueno, tenemos, por lo tanto, un elenco verdaderamente de excelencia, de muy alto nivel y, sobre todo, con mucha experiencia en estos ámbitos. No quiero dar paso a la primera de las cuestiones sin recordar un par de cuestiones, de cosas. La primera de ellas, el agradecimiento a todos los que ya nos están siguiendo, ¿no?, en directo, tanto a través de la aplicación como a través de YouTube, ¿no?, de la emisión en streaming de YouTube. Decirles que vamos a tener un espacio para sus preguntas y su participación. En la aplicación, en Zoom, tienen un chat abierto donde pueden intercambiar entre ustedes opiniones, comentarios sobre las intervenciones. Y hay también un espacio para preguntas, ¿no? Vamos a recoger en ese espacio sus preguntas y algunas de ellas, no sabemos si podremos dar cabida a todas ellas, algunas de ellas vamos a facilitárselas hacia el final de nuestro webinar a nuestras invitadas e invitados para que puedan dar respuesta a sus preguntas, a sus inquietudes. Pues comenzamos ya. Bueno, en primer lugar, quisiera comenzar con la profesora Isabel Álvarez, ¿no? Y en particular, la pregunta está centrada en el papel que la ciencia y la tecnología tiene y puede tener en esta coyuntura en las políticas de desarrollo en América Latina. Conocemos algunos de tus trabajos, hemos leído algunos de tus trabajos escritos. Recientemente publicaste uno con nosotros, con la Fundación Carolina, donde señalabas, digamos, cómo la región había invertido tradicionalmente recursos relativamente limitados y además no siempre había logrado transferir los resultados de la investigación al sector productivo o a prioridades sociales, ¿no? Entonces, te preguntaríamos, bueno, ¿qué papel puede tener y si es una oportunidad esta crisis para fortalecer la ciencia y la tecnología como vector de desarrollo en la región? Bien, pues lo primero, buenas tardes. Gracias, amigo José Antonio, por esta introducción. Buenas tardes y un saludo virtual a mis compañeros de webinar y un saludo también a la audiencia que nos acompaña esta tarde para hablar de un tema que desde luego es apasionante, que durante esta tarde podremos reflexionar y discutir entre todos. La verdad es que el COVID, la pandemia COVID llega en unos momentos en los cuales por fin la ciencia, tecnología y la innovación se habían situado dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de manera específica. Y digo por fin porque ha sido una carrera de fondo hasta llegar al momento actual en el cual tanto las políticas de desarrollo como la propia cooperación internacional entiende que es un pilar fundamental para efectivamente contribuir a la mejora de la población mundial, en definitiva, ¿no?, al desarrollo. En este sentido, José Antonio, a mí me gustaría, al hablar de ciencia, tecnología e innovación, pues tal vez recorrer algunos lugares comunes, pero que no por ello dejan de ser inquietantes. El primero tiene que ver, en nuestra región iberoamericana, con la relación que existe entre recursos y capacidades.
Es cierto que seguimos estando alejados de las posiciones pioneras o de las posiciones de frontera en el contexto mundial en el ámbito de los insumos a la investigación y desarrollo, a la ciencia, la tecnología y la innovación, y eso se observa tanto en el lado ibérico, de la península ibérica, como en el otro lado, en el lado de América Latina y Caribe. Ese es un gap, es una brecha que aún tenemos que seguir avanzando y que desde luego pone en evidencia una vez más la heterogeneidad de la región. Una heterogeneidad que a mí me gustaría en este caso pues, situar en términos de distintos perfiles de países si atendemos a esferas diferenciadas como son por un lado en la esfera tecnoeconómica y por otro la sociopolítica. Si contemplamos o combinamos esos dos perfiles, esos dos esquemas de potencial desarrollo en la región, lo que observamos es que aquellos países que tienen un mejor equilibrio de la esfera tecnoeconómica y de la esfera sociopolítica son también los países que están en mejor casilla de salida, en mejor posición para hacer frente al COVID, a la pandemia. A eso hay que añadirle, de nuevo, por situar, ¿no? por comenzar por la posición de partida frente al COVID y lo que nos espera, cuáles han sido las prioridades de investigación y desarrollo. Se ha seguido y se han hecho avances, antes lo comentaba José Antonio, se han hecho avances en la región, son avances, bueno, pues que se aplauden, que son plausibles, pero sin embargo, donde las prioridades de I+D han estado mucho más vinculados a objetivos de productividad, a objetivos de eficiencia, de competitividad y menos a objetivos sociales y de desarrollo. Por lo tanto, bien, pues cuando tenemos que enfrentar una cuestión como es la pandemia de COVID y que en el caso de la región, además, algunos autores ya hablan de sinergia de epidemias, porque no solamente es el COVID, sino que también hemos tenido los brotes de sarampión, los brotes de dengue, lo que observamos es que hay una cierta desconexión, una falta de vinculación entre la agenda de investigación y la agenda social y en particular en este caso la agenda de salud. Por lo tanto, como segunda idea, para contextualizar, yo diría que faltan vinculaciones. Faltan vinculaciones, antes lo mencionabas, con el sistema productivo, pero también faltan vinculaciones con el sistema de salud. Porque, insisto, las agendas van, en la mayoría de los casos, por senderos diferentes. Por lo tanto, ahí bueno, pues tenemos, digamos, un espacio importante para poder seguir avanzando, para tratar de hacer dialogar esas agendas con la vista puesta en el desarrollo, en los objetivos de desarrollo sostenible y, en este caso, en el de la salud. Y para terminar mi intervención, porque nos ha pedido el moderador que seamos breves y además estoy deseando escuchar a mis compañeros de webinar, pues hablar de los sistemas de innovación en la región es más bien hablar de sistemas que están en el proceso de la construcción de capacidades. No es solo una cuestión de inversión, aunque es cierto que es importante tener recursos e invertir en investigación y desarrollo, pero también es necesario desarrollar capacidades y construir esas complementariedades institucionales que de momento se observan débiles. ¿Para qué? Para al fin y al cabo atender a las debilidades estructurales, a la desigualdad, a la falta de digitalización o, si se quiere, a las brechas que uno observa cuando actualmente comparamos cómo estamos los países para, por ejemplo, seguir teletrabajando, si hay realmente un uso de la tecnología que es universal o, por el contrario, es también un motivo de desigualdad y que, desde luego, así se vislumbra en el caso de las tasas de conectividad, donde, por ejemplo, en países como Perú y Honduras encontramos que entre el quintil más rico de la población y el quintil más pobre, hay hasta 50 puntos porcentuales de diferencia. En fin, reclamo y dejo ya sobre la mesa la idea de enfoques de políticas de innovación o de construcción de sistemas de innovación basándonos en lo social y en una innovación inclusiva que desde luego para afrontar enfermedades, pandemias como el COVID, desde luego parecen resultar determinantes. Muchas gracias, Isabel. Has introducido una cuestión muy relevante, ¿no? Que es, digamos, ese tránsito hacia la digitalización, que es una tendencia que ya existía anteriormente y que es particularmente importante en la educación superior, ¿no? Casi podríamos decir que la COVID está suponiendo una suerte de digitalización traumática, ¿no? A la fuerza, ¿no?
en todos los ámbitos, pero particularmente en la educación superior, ¿no? Y este es un tema que ha aparecido entre los principales elementos de un estudio que ha publicado recientemente UNESCO y ESALC sobre los efectos de la COVID, los efectos inmediatos, pero también lo que esto implica para el día después, ¿no? Y yo sobre este asunto le querría preguntar a Francesc justamente qué es lo que de ese estudio se deriva en materia, por ejemplo, del tránsito a la formación no presencial en las universidades, ¿no? Y lo que representa en relación a esa brecha digital, ¿no? Que es una manifestación de desigualdad a la que antes Isabel hacía referencia. Francesc, tienes la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, doblemente agradecido por la oportunidad de participar en esta actividad y de encontrarme en el contexto de un panel, digamos, tan sabio en este sentido, ¿no? Bueno, entonces, muy rápidamente, solo para empezar el debate. Yo creo que el impacto del COVID-19 en la educación superior en la región es a la vez el impacto de un test y de un experimento, que yo creo que son dos cosas distintas. Para empezar, todo el mundo, todas las universidades, yo no conozco prácticamente ninguna en la región que no se haya encontrado con un tránsito abrupto, es decir, con una demanda abrupta, prácticamente sin tiempo de preparación para pasar a la virtualidad, eso que llamamos en inglés business continuity, ¿no? Y que podríamos traducir en el caso de la universidad como la continuidad de las actividades de formación. Esto no se ha terminado de resolver bien, en parte, como ha dicho la panelista que me ha precedido, por los enormes déficits que tiene la región. Solo por poner un ejemplo, digamos, en América Latina y el Caribe, un poco menos de la mitad de los hogares tienen equipamiento y conexión a Internet. Uno puede pensar, lógicamente, que los estudiantes universitarios, en su mayoría en la región, no pertenecen al estrato medio de la población y, por tanto, que su nivel de conectividad es más alto. Pero inmediatamente, como también ha introducido la panelista anterior, aparecen, lógicamente, las asimetrías propias de nuestras sociedades, en el sentido de que los estudiantes de clase media y alta que viven en entornos urbanos probablemente tengan esa cuestión bien resuelta. Los estudiantes que han tenido que volver a su origen rural probablemente no tengan nada de conectividad. Esto es paradójico porque realmente el salto se ha hecho pensando en la conectividad basada justamente en este tipo de actividades como la que estamos llevando a cabo en este momento, desechando otras opciones que eran mucho más viables, como por ejemplo, sabemos que en todos los países de la región hay prácticamente tantas líneas celulares, tantas líneas de teléfonos móviles, como habitantes. Y en algunos países, en el caso, por ejemplo, de Argentina, es muy notable, ¿verdad? Hay más líneas móviles que habitantes, digamos, lo cual significa que efectivamente si hubiéramos podido prepararnos adecuadamente, deberíamos haber pensado más bien en un salto hacia una virtualidad no tan exigente y mucho más centrada en lo que sería la disponibilidad de las líneas celulares. Dicho esto para empezar, ¿no? Dicho esto, nosotros en el estudio que hemos compartido y cuya segunda edición sale la semana próxima, hemos analizado una serie de elementos y voy a centrarme solo en dos que tienen mucho que ver con el contexto en el que nos encontramos en este webinar. El primero sobre la comunidad. Es un espacio compartido, educación superior, ciencia y tecnología. Entonces, hay que dar malas noticias, porque creo que la situación de partida de la región es ya de por sí deficitaria. En otro informe que publicamos hace escasamente, pronto hará un año, sobre la movilidad en la región, mostramos que de 100 estudiantes de educación superior que desean salir de su país en la región para estudiar en otro país, aproximadamente solo un tercio se queda en América Latina. Es decir, 2/3 salen fundamentalmente a Europa Occidental y Estados Unidos. Por otra parte, también es paradójico darse cuenta de que no solo la región es poco atractiva para sus propios estudiantes, sino que además es poco atractiva en el panorama internacional. Apenas un tercio de los estudiantes extranjeros en cualquiera de nuestros países proviene de países que no sean de la región.
Y si añadimos, digamos, a ese porcentaje Portugal y España, francamente nos quedamos por debajo del 20%, ¿no? Lo cual significa que ya partimos de una situación deficitaria, no necesariamente por problemas vinculados a la movilidad, sino también porque quizá la retórica del espacio compartido del conocimiento no termina de traducirse efectivamente en políticas, en dispositivos y en mecanismos que terminen impactando sobre la movilidad. Quisiera destacar finalmente que en nuestro análisis ponemos sobre la mesa el hecho de que uno de los principales criterios para la movilidad que ayuda precisamente a esa construcción de un espacio compartido es la capacidad financiera. En muchos casos en la región partimos de la capacidad financiera propia de las familias, ¿verdad? Pero en muchos casos también de la capacidad externa. Claro, es evidente que, dejando de lado la crisis sanitaria, tendremos una crisis económica que ya se está empezando a ver, una crisis laboral y, por tanto, la disponibilidad de recursos, tanto a escala bilateral, de recursos públicos, a escala de favorecimiento de contactos bilaterales, como la puesta a disposición de recursos internacionales, se va a ver seriamente afectada. Nuestra impresión es que aproximadamente el 30% de los estudiantes que en condiciones normales habrían salido a estudiar a otro país no lo van a hacer, en parte por cuestiones financieras y en parte también por cierto temor a una situación que nadie sabe exactamente cómo se va a saldar. De hecho, los datos que tenemos muestran que aproximadamente el 40% de las universidades y colleges en Estados Unidos no van a abrir en el semestre de otoño, sino que van a continuar en modo de educación a distancia, por decirlo así, y no van a empezar actividades presenciales hasta el mes de enero, ¿no? Yo creo que esto es muy importante cuanto además lo ponemos en relación con otro aspecto, y con esto termino, que es la cooperación internacional. Una de las cosas más claras que pone de manifiesto el informe de nuestro instituto es que existen enormes iniciativas a escala institucional de las universidades. Algunos gobiernos han sido especialmente proactivos, aunque algunos tienen dificultades, lógicamente, porque tienen estructuras federales o sencillamente un gran respeto por la autonomía de los centros universitarios, pero lo que no hemos encontrado, quizá, ojalá me equivoque y alguien en el público me diga, no, no, esto no es así, lo que no hemos encontrado ha sido algo que ponga de manifiesto que las fronteras físicas pueden estar cerradas, pero las del conocimiento siguen abiertas, ¿verdad? No hemos encontrado ninguna referencia a la cooperación regional en esta materia, en materia de, precisamente, programas conjuntos, programas de cooperación que ayuden precisamente a solventar cuestiones vinculadas con la virtualidad, etc. Claro, yo me siento parte del problema en el sentido de que una institución como la nuestra debería precisamente, digamos, ser capaz de solventar la cuestión. No somos muy rápidos, pero estamos en ello y cuando tengamos el debate quizá daré muchos más detalles. En definitiva, y con esto termino, yo creo que, como decía al principio, que esta pandemia tenemos que tomarla en nuestro ámbito como un test y un experimento. Y como todo experimento, hay que evaluar los resultados y ver qué lecciones podemos extraer, ¿verdad? Las que llevamos hasta ahora son que la gente se está haciendo todo lo posible para no desconectarse, pero no me gustaría que no, digamos, viéramos esta crisis, lo que vendrá después, como una oportunidad para replantearnos seriamente a escala regional si queremos o no un espacio compartido. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesc. Has planteado justamente ese vínculo entre la prueba, el test, ¿no?, que estamos viendo, con lo que son las posibilidades de recuperación. Y en esa línea iría la pregunta que quisiera dirigir a Josette, ¿no? Altman, que nos acompaña, dado que ella, como secretaria general de Flaxo, al igual que el IESALC de UNESCO, tiene esa visión regional, ¿no? Y de conjunto. Nos encontramos, Josette, en un momento que está poniendo a prueba la cooperación entre los distintos países. Y ya teníamos antes de la COVID importantes desafíos en materia de cooperación regional para asegurar que pudiera haber reconocimiento de títulos, que pudiera haber más movilidad estudiantil, como se ha señalado, ¿no? Es decir, ¿qué nos plantea la COVID en una perspectiva de recuperación posterior como desafíos para la cooperación? Cuando estamos viendo que los gobiernos están reaccionando en muchos casos con la lógica del sálvese quien pueda y con una visión muy nacional. ¿Piensas que hay una oportunidad para una cooperación regional renovada? ¿Y qué papel tendría que tener la educación como eje de esa cooperación? Gracias, José Antonio, y muchas gracias a todas y todos los colegas que nos escuchan hoy, no solamente con los que estoy compartiendo el panel, sino los que están compartiendo
este webinar y este foro, esta conversación. A ver, diciembre del 2019 marca un antes y un después a nivel mundial que viene, lógicamente, con el tema de la pandemia y de los efectos de la COVID. Ya los que me antecedieron en la palabra, tanto Isabel como Francés, hablaron del tema de la heterogeneidad, del tema de la dificultad, del tema de las asimetrías que hay, no solamente en el acceso a lo que es la manera virtual y digital, sino también a los desafíos que hay dentro de los propios países y a nivel regional. La pandemia llega a América Latina en un momento en donde la región se encuentra en un ciclo complejo. Estábamos ya con problemas a nivel económico, estábamos viendo no solamente un ciclo de bajas históricas en la integración, sino también en la concertación política entre los países y los mecanismos de integración regional. En ese sentido, la Flaxo lo que ha hecho es, hemos trabajado dos estudios, dos informes, uno que tiene que ver con un proyecto de investigación que trabajamos en conjunto con la CAF para identificar políticas, buenas prácticas en políticas en formación profesional de docentes en América Latina, pensando en implementar una agenda educativa regional, pero también la Flaxo está sacando pronto un primer informe regional del sistema sobre educación media a nivel de América Latina y el Caribe, que está coordinado por la Flaxo Argentina y ha contado con el aporte de investigadoras y de investigadores de las distintas unidades académicas del sistema Flaxo a nivel regional, lo que nos da una proyección de los desafíos que tenemos no solamente en los temas de la conectividad, sino en los desafíos que tenemos como región. A ver, si nos ponemos a ver en la línea que decía Francés, la CAF tiene un estudio que yo les recomiendo, que son las oportunidades de la digitalización en América Latina frente al COVID-19, a la pandemia. Y tiene dos puntos o dos números que a mí me impactaron mucho. En primera instancia, a pesar de los avances en la cobertura de Internet en los últimos años, nada más el 45% de las y los latinoamericanos tienen acceso a servicios derivados de la conectividad digital. Y si lo miramos más a nivel de hogares, que es donde en este momento estamos, ¿no? Con el tema de las cuarentenas, en donde algunos, yo digo que privilegiados hemos podido guarecernos en las casas, pero no ha sido así en las poblaciones más vulnerables, no solamente de América Latina, sino del mundo. Los accesos individuales a Internet móvil, según este estudio, no superan el 50%. Entonces, lo que decía Isabel, hay una gran brecha digital que no solamente se mira a nivel personal, sino se mira como un desafío para los sistemas educativos y los sistemas también de salud, que para mí son las dos grandes políticas públicas que dan respuesta a este tipo de situaciones a nivel mundial. En este sentido, como les digo, para mí es importante, o para la Flaxo es importante mirar en reforzar los temas de la integración regional, los temas de la cooperación, el intercambio y los diálogos entre lo que son los gobiernos, los organismos multilaterales, pero también el intercambio entre sistemas educativos para ir generando más equidad, más igualdad y un mejor acceso a las poblaciones. A ver, una institución como Flaxo también es tan diversa y tan heterogénea como América Latina. A nivel de lo que son cursos en línea, tenemos unidades académicas que han logrado hacer los cursos en línea sin ningún problema, pero si miramos el pensum de la Flaxo, el 70% de los cursos que se imparten en la Flaxo son presenciales. Y el desafío que ha implicado para las distintas unidades académicas, no solamente la conectividad, sino la capacitación tanto de docentes como de estudiantes para poder dar ese salto
a esta nueva realidad de lo que son las clases virtuales. Entonces, son desafíos en donde para mí hay tres palabras claves que tenemos que mirar no solamente a nivel iberoamericano, sino a nivel latinoamericano, que tiene que ver con fortalecimiento de la integración regional en temas importantes, el tema de la cooperación y el tema de la concertación política en temas que en este momento nos acercan más que nos distancian, que tienen que ver cómo enfrentamos a nivel de programas de salud y a nivel de educación esta pandemia, José Antonio. Como les decía, Flaxo tiene estos dos informes y tenemos un panorama, son herramientas muy fuertes que vamos a poner a disposición de los ministerios, de las secretarías de educación pública, porque también no solamente tenemos que mirar hacia la educación superior pensando en las universidades, creo que esto tiene que venir desde los colegios y aún desde los primer y segundo ciclo, para ir equilibrando e ir eliminando estas asimetrías entre las distintas, de los distintos países de la región. Muchas gracias, Josette. Desde luego de este webinar vamos a salir con deberes, nunca mejor dicho, porque se han mencionado varios informes importantes, interesantes, ¿no? Sobre los que podemos profundizar en esta cuestión. Bueno, mi siguiente pregunta es para Pablo Gentili, ¿no? Y Pablo, tienes, si me permites decirlo con todo el cariño, estás probablemente en uno de los trabajos más difíciles del mundo en este momento, ¿no? Cualquiera que esté en gobierno ante la COVID, pues se encuentra con dificultades añadidas a lo que de por sí siempre es difícil, ¿no? Que es el manejo de la política pública, sobre todo cuando ésta quiere ser transformadora, ¿no? Y quiere provocar mejoras en la distribución del ingreso, en el acceso a recursos, incluyendo los recursos educativos. Lo hacéis además en particular desde Argentina, un país que muy tempranamente adopta una política enérgica de confinamiento para aplanar la curva y que comporta, lógicamente, el paso de todo un sistema educativo a la formación virtual, ¿no? Entonces, esto me imagino que os habrá planteado muchos problemas desde el punto de vista metodológico, ¿no? Es decir, cómo hacer ese tránsito y cómo utilizar no solamente la red, sino también la televisión pública y otros medios para poder transferir todo un sistema educativo al espacio digital y que pueda continuar desenvolviéndose. Y además hacerlo en un contexto macroeconómico muy, muy difícil, ¿no? El caso argentino, que como es sabido, pues enfrenta también una difícil negociación de deuda, ejemplifica el dilema que tienen muchos países de renta media de la región, ¿no? Y es el escaso espacio fiscal con el que tienen que enfrentarse a la pandemia. Y quisiera mencionar un dato para que pudieras también comentarlo, ¿no? Y es que ya en 2019 la región estaba destinando al pago de intereses de la deuda, ¿no?, más que a educación. O sea, un 2,8% del PIB como promedio se destinaba al pago de intereses de la deuda frente a un 2,3% del PIB como gasto en educación. Esto es digamos, el limitado espacio fiscal que tiene la política, y a ello se añaden las dificultades del tránsito de todo un sistema educativo ante esta pandemia. Si nos puedes hablar sobre esto, te lo agradeceremos mucho. Bueno, gracias, José Antonio. Un saludo especial para Josette, Isabel, Francesc y todo el equipo querido de la Fundación Carolina, que hace un trabajo tan importante y que tantos desafíos tiene como todas nuestras organizaciones lo tienen o nuestros gobiernos. Creo que tú mencionabas un tema, el gobierno argentino reaccionó, creo, por suerte, relativamente rápido. Teníamos la ventaja que no todos los gobiernos latinoamericanos aprovecharon de la experiencia europea y china, que nos permitía poder tomar decisiones con cierto grado de previsibilidad, al menos teniendo un mes y medio de ventaja sobre los países europeos que sin tener esta experiencia sufrieron mucho las consecuencias del COVID-19 en la vida social en general, no solo en la educación, pero particularmente en la educación. Cerramos las escuelas a los poquísimos días de reconocido el primer caso de COVID-19 en el país, y iniciamos un proceso de intervención pedagógica, educativa, cultural, muy fuerte.
De cualquier forma, en términos más analíticos, porque creo que más que mencionar todo lo que hemos hecho, no solo en la educación, sino en el campo social, puede hacer parecer, como a veces me está pareciendo muchas de las reuniones que estamos participando, de que hasta estamos mejor con el COVID-19, porque cuando nos reunimos los países, imagínense, nosotros hacemos 3, 4 reuniones de estas, Francesc, yo me imagino que tú también, cuando cada país cuenta, tú dices, pero qué bueno, qué ganas de vivir en esos países, porque todo lo que se está haciendo es maravilloso, y las cosas son mucho más complejas, porque hay algunos temas que son, y que ustedes ya los mencionaron, que nos están interpelando y a los cuales no les podemos esquivar la responsabilidad bajo la fórmula de las estrategias de emergencia que estamos desarrollando. El primero, vamos a heredar de esta crisis un mundo muchísimo más desigual, no solo en América Latina, sino en el mundo en general. Nosotros hemos tenido reuniones con ministras y ministros de educación de los países más desarrollados del mundo y todos están preocupados con el enorme grado de desigualdad, que no es solamente la brecha digital, que ustedes mencionaron muy bien, es una dimensión de esa desigualdad, sino todas las formas de desigualdad. Y una en particular, o algunas en particular, la que tiene que ver con las poblaciones más vulnerables, de jóvenes y niños, que son fundamentalmente quienes van al sistema educativo, la discriminación y las desigualdades de género, ¿sí?, que son fundamentales. Esto tiene un impacto en las políticas de cuidado enormes, no solo porque las docentes son en su mayoría mujeres y hoy están en sus casas educando a los niños y a las niñas, pero también cuidando de sus niños y niñas, sino también en la estructura familiar, porque muchas niñas se van a dedicar al cuidado de los menores que no podrán ir a las instituciones educativas, aumentará el abandono escolar en todas las regiones del mundo, estas son las previsiones más optimistas, y cuando hay abandono escolar hay una cuestión que impacta en la familia, y es que las niñas son las que cuidan a los niños que se quedan en casa, o a los más viejos, que ahora pasan a ser también una población que requiere de una atención especial, porque muchos quedarán con el impacto de esta pandemia en casa y no sabemos cuándo volverán a salir con seguridad. Todo esto se traduce siempre en nuestros países y también en los países más desarrollados como España, por ejemplo, en enormes disparidades de género. Pero también tenemos un problema de movilidad humana con las migraciones. El otro día leía, no sé hasta qué grado es una exageración, pero señalaba un problema y es el proceso contrario de salida de poblaciones migrantes de España hacia África, porque las condiciones de sobrevivencia de los migrantes en cualquier país europeo hoy que está atravesando por situaciones de aislamiento social son, sin lugar a dudas, penosas, como también lo eran en sus países de orígenes. Pero en fin, hay una serie de enormes impactos que va a tener la desigualdad en una región, particularmente como América Latina, que ya venía en un tránsito para revertir lo que había sido el ciclo de avance en las políticas de justicia social e igualdad de las primeras décadas del nuevo siglo y que ahora se han destrozado en gran parte de nuestros países. Pero tenemos, creo yo, en este desafío una gran cuestión que también se nos pone en la agenda y es el papel del Estado. Porque sin lugar a dudas, y esto tiene que ver con el financiamiento que tú mencionabas, José Antonio, que se hace particularmente grave en los países latinoamericanos, empobrecidos y endeudados, siendo el caso argentino un caso trágicamente paradigmático. Porque yo no tengo ninguna duda de que en términos de la salud pública, el reconocimiento del papel del Estado va a ser total. Muy difícilmente en ningún país, aunque la derecha española se empecina en demostrar que está en la Edad Media todos los días, es muy difícil que los sectores más conservadores de nuestra sociedad digan que lo mejor para nuestras sociedades es privatizar la salud pública. Porque se ve, como decía Isabel, los países que tienen mejores estructuras de desarrollo de sus sistemas de innovación son los que están mejor preparados, los países que están mejor preparados para enfrentar el COVID-19 son los que tienen sistemas públicos de salud. Los que no lo tienen están mucho peor. Por lo tanto, nadie hará campaña en los próximos años electoral o promoviendo la privatización del sistema de salud. Pero no me queda tan claro en otros sectores, porque en algunos otros sectores avanzamos hacia procesos de tecnologización, vos lo llamabas, José Antonio, lo denominabas esta digitalización traumática, ¿no? Se produce en un contexto en donde, como mencionaron Isabel, Francesc y Josep, nuestros estados tienen enormes dificultades para promover la modernización tecnológica de nuestras instituciones sociales a través de plataformas públicas. Están hoy recurriendo a plataformas privadas. El problema de las plataformas privadas no es solo el problema del pago, que es uno de los problemas. En general, parece el mayor y es el menor. Pensá vos que hay muchos sistemas educativos nacionales hoy en el mundo que están digitalizando
esta digitalización forzada o emergencial de nuestros sistemas educativos a través de plataformas de pago, que hoy son gratuitas y mañana serán pagadas. Pero insisto, el problema no es solo un problema de pago, sino también, y esto en las universidades es particularmente grave, es un problema de control, ¿sí? Y es un problema de información, de conocimiento. ¿Sí? El problema no es cuánto nos va a salir las plataformas que Microsoft va a ofrecer a los usuarios. El problema es quién va a controlar todo el flujo enorme de información que constituye un enorme Big Data que controla, y parece un sueño de ciencia ficción malévola, que puede controlar todo lo que enseñan las universidades, todo lo que enseñan nuestros sistemas educativos y todo lo que los intercambios entre alumnos y profesores a través de matrices privadas de acceso a esa información. Y esto es un grave peligro. Nuestros países no tienen plataformas digitales públicas. Nosotros defendemos, y defendemos del gobierno argentino, y particularmente yo me he involucrado mucho en esta lucha durante mucho tiempo, y creo que es un papel central tanto del IESAL como de la Fundación Carolina, defender los principios de la ciencia abierta, del acceso abierto al conocimiento y a la información. Tenemos una gran oportunidad, ¿sí? La crisis nos pone ante una enorme oportunidad, pero también nos pone ante un enorme desafío. Esto será así. Y finalmente, tenemos un problema, y José mencionaba el enorme esfuerzo que hace una institución como Flaxo de promover la cooperación internacional, y seguramente hoy se abren escenarios muy promisorios o prometedores para la cooperación internacional, pero también enormes riesgos. Primero, porque como se dijo aquí, nuestros países van a estar muy metidos en una agenda local. Nos estamos mirando a nosotros mismos porque cada uno tiene enormes problemas nacionales y todos los tenemos, no hay nadie que no los tenga. Pero además hay otro problema más complejo en estas estrategias de cooperación, que es sobre qué agendas, como decía Isabel, las vamos a establecer. Porque hoy hay una agenda que sin lugar a dudas de nuevo remite a lo público, o por lo menos a lo estatal, a lo general, que es la agenda sanitaria. ¿Sí? Claramente nuestros países tienen que cooperar en términos de salud, porque cuando viene un problema de estos no ataca solamente a España, a Estados Unidos o a la Argentina, sino que ataca absolutamente a todos. ¿Sí? Entonces, ahí cooperamos. Pero en las otras áreas del conocimiento, ¿será reconocida la importancia? Una vez los sanitaristas, los epidemiólogos, quedan los problemas sociales, y por ejemplo quedan las ciencias sociales. Perdón que se cayó algo aquí en el Ministerio de Educación, se ha caído algo que no sabemos, que esperemos que no sea la educación pública. Pero decía, ¿habrá espacio en la agenda de la cooperación internacional para que cooperemos en cosas que son fundamentales hoy para pensar el mundo post-pandemia? Por ejemplo, las enormes inequidades y desigualdades, por ejemplo, las formas de cooperación que necesitamos, como decía, una vez que se vayan los epidemiólogos y los sanitaristas, para pensar las formas de convivencia que tenemos que encontrar en un mundo que sea mejor que el que nos encontró este virus global. Muchas gracias, Pablo. Y has planteado varias cosas, anticipando algunas de las preguntas de la segunda ronda, como por ejemplo el importantísimo papel que tiene la ciencia abierta, y si se me permite añadir un compromiso que se adoptó en la cumbre de Antigua Guatemala y que está abriéndose paso poco a poco en Naciones Unidas, que es el del derecho humano a la ciencia, ¿no? Esto, las ramificaciones y las implicaciones que tiene, incluyendo el acceso a la ciencia abierta, son fundamentales. Cuando hablamos de ciencia abierta, efectivamente pensamos en la privatización del conocimiento a través de las editoriales de publicación científica, la orientación de las agendas, pero es muy importante también que las plataformas tecnológicas, ¿no? Sean plataformas públicas y se constituyan como bienes públicos, ¿no? Esto es una tendencia más amplia. Y también has planteado una cuestión importante respecto a las agendas, que además entronca con alguna, ya me permito introducirla, algunas de las preguntas que nos han llegado a través del chat de Gabriela Sánchez desde México, ¿no? Y es la vinculación entre la ciencia, la tecnología y la innovación y la agenda social, ¿no? Es decir, quizás lo que ha puesto de manifiesto esta crisis, la COVID, es que sí, tiene una dimensión puramente epidemiológica, pero se trata de una crisis integral que afecta a la sociedad, a la economía, incluso que tiene implicaciones ambientales. ¿Qué enseñanzas podemos sacar, Isabel, de cara a esta tarea en la que ya muchos gobiernos latinoamericanos estaban implicados? Creación de ministerios de ciencia y tecnología, por primera vez, la definición de estrategias nacionales de ciencia
y tecnología, habrá que repensarlas en función de esta pandemia y qué prioridades, digamos, deberíamos impulsar o se deberían impulsar a partir de ella. Micrófono. Esto es, gracias. Ahora. Sí, bueno, pues yo creo que apuntabas algo muy relevante, ¿no? Y es que, retomando también algunas de las cuestiones que se han dicho previamente por parte de los compañeros de panel, parece ahora más necesario que nunca asentar en las políticas públicas de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación la importancia del multinivel, la importancia de la multidirección en estos problemas, la importancia de la multidisciplinariedad. Es decir, los gobiernos, y ahí probablemente Pablo también nos pueda decir qué está ocurriendo en Argentina, pero desde luego en el nuestro, que es el que tenemos más próximo, José Antonio, bueno, pues los comités de expertos no pueden ser solo epidemiólogos. Cada vez más habrá que atender a que los científicos sociales también tenemos algo que decir a la hora de valorar cuál puede ser el potencial impacto que supone algo que efectivamente está en el ámbito de la biomedicina. En todo caso, bueno, yo creo que ese es el campo, que si algo hemos aprendido de esta crisis y de tantas otras, es que no hay un modelo lineal, no es solamente una cuestión, como antes decía al principio, de invertir en investigación. Se trata de trasladar esa investigación y pensar en la generación y uso compartido del conocimiento. ¿Para qué? Para resolver problemas técnicos, por supuesto. Si no, no estaríamos, por ejemplo, manteniendo este webinar si no tuviéramos esta tecnología incorporada en nuestros dispositivos, pero desde luego no solo. Y ahí yo creo que hay un campo interesante y si me permitís, hago mención también a algunas de las cuestiones que se han ido señalando en términos de la cooperación. Un país por sí solo probablemente no va a poder hacer mucho. Si vemos cuáles son las reacciones que se han mantenido en la región ante el COVID, son muy diversas y se han llevado a cabo a velocidades distintas. Algunos países, los más grandes, han movilizado capacidades productivas. En Argentina se han centrado mucho en el diagnóstico, en Colombia, Brasil, en Chile, en fin, observamos que se han puesto en marcha en Uruguay, se han puesto en marcha convocatorias a toda velocidad, igual que ha ocurrido en España, convocatorias para obtener resultados de investigación rápido, en el corto plazo, tratando de movilizar las capacidades existentes. Ahora bien, vamos a los resultados. Los resultados, lo he mirado, lo he comprobado por última vez esta mañana, en términos de artículos científicos publicados en la crisis del COVID a nivel mundial, la región iberoamericana ha aportado el 5% de lo que se ha publicado hasta el momento. América Latina y Caribe representan el 2%. Estamos hablando de unos 500 artículos, ¿de acuerdo? Esos artículos, y me refiero ahora a la Open Science, evidentemente si se cierran, si en lugar de pensar que el conocimiento es un bien público y es un bien público global, está en manos de los propios grupos de investigación, por un lado, que no abren los resultados y que no abren las metodologías y las bases de datos, y por otro en manos de las compañías editoriales, difícilmente podemos entender el acceso al bien público del conocimiento. Por tanto, yo creo, y por cerrar mi intervención, que ya veis que soy capaz de no parar y no dejar espacio a vuestras intervenciones, bueno, por un lado, ciencia abierta, por otra, multidisciplinar, y por la última, una percepción o un planteamiento que sea multidireccional, que no sea exclusivamente pensando en resolver un problema de corto plazo, como puede ser llegar a una vacuna, que todos estamos deseando llegar a la vacuna, sino que vaya más allá, que tenga una mirada de más largo alcance. Gracias, Isabel. También otra de las cuestiones que se ha planteado en este paso a la digitalización de la educación superior tiene que ver con el uso de las plataformas digitales, ¿no? Esas plataformas que hoy son plataformas propietarias, ¿no?, de determinadas empresas, de los gigantes tecnológicos. Pero hay otro elemento que también es muy importante, ¿no?, que afecta al propio contenido del aprendizaje, el enfoque del aprendizaje, y también que abre posibilidades de cooperación entre las universidades, con sus gobiernos y a nivel regional, que tiene que ver con los métodos. Decía hace
poco una compañera de la universidad, Francesc, de la que has formado parte, la Universidad Oberta de Cataluña, que una cosa es dar formación virtual de emergencia y otra cosa es hacer aprendizaje a través de las plataformas digitales. Pareciera que más bien estamos haciendo lo primero que no lo segundo, ¿no? Y de hecho, buena parte del profesorado universitario pues, ha tenido que hacer un enorme esfuerzo para reciclarse muy rápidamente, algunos incluso todavía andan en ello, ¿no? A esta nueva situación, ¿no? Con la colaboración de los estudiantes, del profesorado, pues se está haciendo, pero realmente pues, ha supuesto una enorme dificultad. Y yo creo que ahí, no sé qué nos puedes decir desde UNESCO, ¿no? Es decir, ¿qué puede hacerse en materia de cooperación regional para mejorar la formación del profesorado, ¿no? Universitario, para lograr una mejor incorporación de las plataformas digitales y realmente desarrollar una forma de aprendizaje que haga uso, el mejor uso posible, y no simplemente tratar de resolver de la mejor manera la situación de emergencia, ¿no? a la que nos encontramos. Francesc. Muchas gracias. Bueno, yo creo que digamos, hay una expresión que está empezando a hacer fortuna internacionalmente, que no es nuestra, no es de la Universidad Bueno, parece que estamos teniendo una situación en la que se encuentran muchos docentes. Parece, Francesc, que estamos teniendo algunos problemas de conexión. Sí, no sé si te parece, Francesc, daríamos paso a otra pregunta, ¿no? A ver si se restablece la calidad de tu conexión para que después puedas intervenir. ¿Te parece? Sí, sí, perfecto. Gracias, ¿no? La dejamos entonces ahí aparcada unos minutos a ver si mejoramos la... Entonces, pasaríamos... Yo le preguntaría ahora a Josep desde el punto otro de las cuestiones que se ha suscitado, ¿no? Y es el papel de la educación como mecanismo para asegurar una forma de igualdad real, que es importante, que es la igualdad de oportunidades, además de la igualdad de renta, la igualdad de género, esa aspiración. Es decir, que realmente la educación sea un mecanismo que permita, en sociedades muy segmentadas y muy cerradas, como son las sociedades latinoamericanas, que permita una movilidad social ascendente pues, en función del mérito, ¿no? Y no de la cuna, como desafortunadamente ocurre, ¿no? Y hay un dato importante que muchas veces mencionamos, y es que en este momento, con la expansión que se había dado de las clases medias en América Latina en los últimos años, ¿no? Había una proporción muy elevada de estudiantes universitarios, ¿no? Que lo eran de primera generación, que ni su padre ni su madre tenían esos estudios, y eso era un indicador, efectivamente, de esa expansión de las clases medias y de unas aspiraciones, ¿no? Y además es muy importante para la agenda económica de la región porque significará empleos con mayor productividad, capaces de incorporar el contenido tecnológico, etc. Y este es un elemento importante en esa redefinición del contrato social a las que aspiramos, ¿no? Sobre la base de la equidad. ¿Puede correr riesgo con la COVID-19 esta aspiración o por el contrario ser una oportunidad para que la educación sirva como una forma de cimentar sociedades más equitativas hacia el futuro? A ver, José Antonio, yo creo que ahí puede haber riesgo, pero también puede ser una oportunidad. Y un poco en la línea que señalaban los anteriores panelistas, tanto Isabel como Francesc como Pablo, no, la tentación en este momento en la que están los países tiene que ver con dar una respuesta hacia adentro a la pandemia, a los problemas que tiene el COVID. Sin embargo, esto también puede ser una oportunidad para fortalecer y tener claridad que solos, que cada país por sí mismo no va a poder enfrentar lo que viene después de la pandemia. Sabemos claramente, como se ha señalado, que viene la economía global va a tener retrocesos. Esto va a impactar las políticas públicas y en especial las políticas sociales de los países y de la vida cotidiana de las personas. El desafío que tienen los países es mirar, ¿no?, más allá de la coyuntura actual, más allá del tema de salud pública, que es importante, pero también ir previendo mecanismos, yo insisto, mecanismos de cooperación, mecanismos de concertación política
en temas fundamentales que tienen que ver con la equidad y la igualdad. Pero a ver, empieza por la heterogeneidad de los propios sistemas educativos, tanto a nivel iberoamericano como a nivel latinoamericano. Ahí hay una gran brecha. La igualación de estos procesos pasa para mí por una formación inicial y continua de los docentes que puedan articular espacios no solamente escolares, sino familiares, comunales y además, en ese sentido, educativos, para que puedan generar o sea, puedan propiciar todos estos elementos de movilidad social que se viene hablando. Es un poco volver al concepto del estado de bienestar, no estado benefactor, sino estado de bienestar, en donde se invertían grandes cantidades en las políticas que se consideraban que tenían que ser punta de lanza para la equidad y la igualación de derechos de las personas. Y yo insisto, no solamente en la salud, sino también en la educación. Es a través de la educación que vamos a poder dar paso a esta nueva realidad que nos ha planteado esta pandemia y los desafíos que vienen hacia adelante, como decía, todavía es muy temprano para siquiera tener claridad de los efectos que van a tener, pero sí sabemos que se nos van a plantear nuevas realidades, nuevos desafíos, en ya de por sí países que tenían dificultades y en un momento a nivel mundial en donde la gran mayoría de los mecanismos de integración estaban sufriendo contracciones, estaban sufriendo efectos muy complejos, como decíamos, en sus bajos o mínimos históricos en la mayoría de los casos. Pero sí, yo insisto que es a través de la educación, pero es a través de la formación inicial y continua, no solamente del docente, sino la proyección que esto puede tener a nivel comunitario, a nivel de la vida cotidiana de las personas. Muchas gracias, Josep. Probamos de nuevo, Francesc. Tenemos una intervención por tu parte pendiente. Vamos a probar suerte, a ver si ha mejorado la conexión. Espero que sí. Bueno, lo que intentaba responder un poco a las preguntas que formulabas, José Antonio, sobre, digamos, el cambio metodológico, ¿verdad? Yo creo que hemos pasado subrepticiamente de una práctica demonización de la tecnología, satanización, no sé cómo denominarla, ¿verdad?, en el ámbito universitario, donde parecía ser el patrimonio solo de unos cuantos Quijotes, cuantos y cuantas Quijotes, a una situación en la que, como decía anteriormente, todos han pasado a una experimentación forzada. Experimentación por parte del profesorado, ciertamente, pero experimentación también por parte de los estudiantes, ¿no? Es esto que intentaba decir anteriormente, que algunos autores han empezado a denominar corona teaching, ¿verdad? Es decir, una forma de enseñanza que no es la teleenseñanza, es decir, que no consiste en colocarse frente a una pizarra y transmitir las imágenes por vídeo, pero que tampoco es puramente, porque nadie tuvo tiempo a prepararse suficientemente para ello, una forma pura de educación virtual o de educación a distancia, donde se coloca mucho énfasis en la calidad de los materiales, de los contenidos, la programación de las actividades, la tutorización, etc., ¿no? Somos bien conscientes en la UNESCO de hasta qué punto este Corona Teaching está creando, en particular en el profesorado, una situación de angustia y de estrés, ¿no? En buena medida, porque las demandas es mucho más fácil, aunque sea difícil, dar clase a un grupo de 40, 50 o 100, ¿verdad?, donde es la misma taza de café para todos, que no estar pendiente del ordenador a ver si 100 personas de golpe empiezan a hacer consultas individuales, ¿no? Uno sabía antes cuándo terminaba su jornada laboral, ahora francamente no. Pero también es un experimento muy importante para los estudiantes de pregrado en particular. Y yo creo que, digamos, algunos de ellos se pueden empezar a formular preguntas de, bueno, exactamente, ¿cuál es el valor añadido de asistir a clase? Yo sé el valor añadido de lo que pasa después de la clase, es decir, cuando me encuentro con mis colegas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es el valor añadido si todo esto lo puedo hacer perfectamente sin moverme de casa? Por eso yo creo que debemos pensar en este periodo de Corona Teaching
como una experimentación forzada y, como decía al principio, debemos ser capaces de extraer lecciones. Para empezar, son lecciones que no solo las universidades van a extraer, también cualquier trabajador cuyo perfil sea un perfil de trabajador del conocimiento, por ejemplo, abogados, incluso lo hemos visto recientemente en los juzgados también, vamos a ver cómo el teletrabajo no será la excepción, sino que probablemente se convierta en la forma predominante de trabajo, ¿no? De esto yo creo que nos tiene que hacer pensar que en el ámbito de la educación superior tenemos la oportunidad, como horizonte lejano, de transformar las formas de enseñanza y aprendizaje. Pero estoy seguro, sin llegar a ese horizonte, digamos, utópico para muchos, que por lo menos asistiremos a una reestructuración que va a tener, sin duda, para empezar, unos factores muy importantes de demanda sanitaria. Es decir, nadie se imagina que de pronto volvamos a tener aulas masificadas. Probablemente tengamos que tener turnos, ¿verdad? Y eso llevará a que durante un periodo largo de tiempo sigamos experimentando con la educación virtual. Las universidades, los centros de educación superior, tienen la obligación de atender efectivamente esos mecanismos de formación, José Antonio, a los que te referías, y que no solo son de formación, sino que son de apoyo continuo en el ámbito tecnológico, en el ámbito pedagógico y cada vez más, por lo menos mientras dure esta situación de cuarentena, también en el socioemocional. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesc. Tendría una última pregunta para Pablo que conecta con algo que ya dijo. Tiene casi una dimensión un poco casi filosófica, ¿no? Pero que es importante, porque ciencia y tecnología, educación superior, al final están vinculadas con algo que es vital, ¿no?, en nuestra cultura política, en nuestra cultura en general, que es la idea de progreso humano. Y quizás esta crisis, por una parte, ha puesto de manifiesto nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y por otra parte, también ha puesto de relieve hasta qué punto nuestras prioridades, ¿no?, en materia de progreso humano, pues estaban desviadas, ¿no? Esta distinción que hacía Habermas tradicionalmente entre el Lebenswelt, el mundo de la vida, y el sistema, ¿no? Y cómo el sistema ha ido ocupando esferas del mundo de la vida que en situaciones como esta se plantean como dilemas muy difíciles, dilemas existenciales, ¿no? Hoy vivimos en muchos lugares el enfrentamiento entre quienes quieren sacrificar a los débiles, como rezaba una pancarta que veíamos el otro día en la televisión estadounidense, para que la actividad económica y la lógica del beneficio pueda continuar, y entre quienes afirmamos que es importante preservar la vida, ¿no?, especialmente la de nuestros mayores, porque es lo que más valoramos. Así que, por citar también a otro autor, Ulrich Beck, ¿no?, cuando hablaba de la necesidad de esa modernidad reflexiva, quizás esto nos tenga que llevar a cambiar nuestra idea de progreso, ¿no?, frente a fuerzas, antes las has mencionado, Pablo, ¿no?, que están abiertamente anticientíficas, ¿no?, y que defienden otros intereses. ¿Cómo puede servirnos esta crisis, Pablo, para reformular de una manera crítica, reflexiva, nuestra idea de progreso humano y, en función de ello, el papel que el conocimiento tiene que cumplir para contribuir a ese progreso humano? Bueno, ¿cuánto me dijiste? ¿40 minutos de tiempo? Sí, ya casi hemos llegado hemos llegado a la hora, de hecho, pero os rogaría que nos concedierais unos minutos más también por nuestro... Muy brevemente, a pesar de que es una pregunta de una enorme complejidad. Quizás se podría responder en clave más política, porque además de mis actividades académicas me he dedicado alguna vez a la política y ahora estoy en un cargo público. Pero digamos, aquí esto refuerza cada vez más, esta crisis pone en evidencia cada vez más la enorme responsabilidad que tienen las ciudadanas y los ciudadanos al momento de ejercer su papel y su participación dentro de los a veces estrechos márgenes de participación que nos dejan las democracias liberales, que es votando. Hoy más que nunca está claro que si se siguen votando a gobiernos del atraso, el atraso que ya viviremos por causa de esta pandemia se profundizará. Si se votan gobiernos de progreso, el progreso será un enigma, pero lo enfrentaremos de forma más democrática, más abierta, con grandes consensos, con grandes referencias y con un principio fundamental, y es que nadie se quede atrás, que nuestros países sean más justos y no más injustos, que es el camino que han transitado históricamente. Algunos desafíos que se nos plantean aquí. Primero, entender que hay una cuestión que nos interpela a todos, y no solamente a los especialistas que estamos en el campo de la educación, que lo que se está poniendo, como decía Josette,
la Segunda Guerra puso al mundo ante el desafío de la construcción de un nuevo modelo de Estado que se consolidó en el formato de las democracias occidentales en los estados de bienestar. La pandemia nos va a poner frente también a un desafío de un nuevo Estado. Bill Gates, que por cierto es uno de los que más se beneficiará económicamente de la pandemia, escribió una nota muy interesante sobre la pandemia donde hace algunas comparaciones muy instigantes sobre los resultados de la Segunda Guerra Mundial y los efectos que se generan hoy. Tendremos un nuevo Estado y también tendremos un nuevo modelo de educación. Esto tiene que ser motivo de deliberación pública. No es un problema de los especialistas, de los organismos internacionales tan importantes como la UNESCO, UNICEF u otros, o de organizaciones internacionales, ni siquiera solo de los gobiernos. Es un peligro, así como decía Isabel, dejar los comités de expertos en manos solo de especialistas en temas de salud. Ellos son absolutamente necesarios, pero no son solo ellos los que deben informarnos. También es un peligro que sean solo las corporaciones tecnológicas o los gobiernos los que definan qué nuevo modelo de educación vamos a construir, qué nuevo modelo de universidad, qué nuevo modelo de producción social de conocimientos, en un contexto en donde se van a profundizar las disputas por el conocimiento, en un mundo donde ya hay, perdón, pero esto lo quería usar entrando al gobierno y nunca había encontrado la oportunidad, una dinámica de colonialismo académico muy fuerte. Siempre decía, si estoy en un gobierno voy a decir la palabra colonialismo académico, porque nadie la dice cuando está en el gobierno, ahora pude utilizarla. Pero esto es así, cuando Isabel nos muestra los artículos que se producen en las revistas especializadas, ya tenemos incorporada una matriz de que citamos lo que se dice que se escribe en inglés. Porque claro que se escribe mucho más en América Latina. No publicamos solo 500 textos en América Latina. Lo que pasa es que no los cuenta nadie. Nadie quién. Los que tienen hoy la propiedad de la palabra para definir lo que es el conocimiento útil, que es lo que se indexa en las revistas de los grandes repositorios privados del conocimiento, que son los que determinan que en España se produce poca ciencia, en la Argentina muy poca, y que lo que hace la Flaxo importa muy poco. ¿Por qué? Porque no aparece en los repositorios digitales o aparece marginalmente en esos repositorios que tienen básicamente como referencia el inglés. Y si producciones académicas de América Latina sirven para cambiar políticas públicas en América Latina, no se consideran porque no se consideran simplemente textos académicos. Entonces, esta es una lucha que vamos a tener que dar porque el colonialismo académico se va a reforzar. Otra cuestión y la última, se va a reforzar también la lucha por los recursos. Creo que Francesc mencionaba, creo que es bastante optimista, perdóname Francesc, pero no tengo absolutamente ningún dato para decirlo, que solo 30% de los estudiantes latinoamericanos dejará de viajar, probablemente dejen de viajar muchos más. Ahora, 40% del ingreso de las universidades norteamericanas es la renta de las matrículas de los estudiantes extranjeros. Van a quebrar gran parte de las universidades norteamericanas cuando dejen de viajar los chinos, los latinoamericanos y los de los restos de los países africanos que se movilizan para estudiar en Estados Unidos. ¿Las universidades norteamericanas no harán nada? Claro que sí, harán algo. Inventar el negocio de vender cursos a distancia, por el cual, que antes estaban altamente desvalorizados, hacer una maestría o un doctorado a distancia era visto como una especie de subnivel del desarrollo académico de excelencia, y ahora probablemente será hipervalorizado porque podré hacer un curso en Colombia a un costo mucho más bajo de lo que me cuesta hacerlo en la Universidad Nacional de Colombia, o en la Universidad Nacional de Buenos Aires, o en la Universidad Abierta de Cataluña. Por lo tanto, creo que hoy esto es un espacio de disputa, y en este espacio de disputa tenemos que actuar. Y aquí tienen que actuar los gobiernos democráticos, tienen que actuar las universidades, que son los centros de referencia para la producción del conocimiento de excelencia en nuestros países, tienen que actuar instituciones como la Fundación Carolina y tomar partido. Lo que nos va a quedar después de la pandemia es un mundo en el que hay que tomar posición. No podemos seguir surfeando por las olas de una dinámica internacional que se va a polarizar mucho más, y en esto hay que estar del lado de los que defienden la democracia, de los que defienden la justicia social, y del lado de la construcción de condiciones institucionales para hacer de las nuestras sociedades más justas y más igualitarias. No es mejor el mundo que se visualiza después de la pandemia, pero va a depender mucho de lo que hagamos en nuestras instituciones para que no sea lo que algunos mensajes apocalípticos parecen decir que nos espera una vez que pase el virus. Muchas gracias, Pablo. Son unas palabras que desde luego nos animan a trabajar en esa dirección. Hemos ido dando respuesta a las preguntas que han ido apareciendo en la columna correspondiente, ¿no? De una manera u otra, en algunos casos de manera directa y en otros casos se han ido contestando. Pero hay una en particular muy específica que yo os lanzaría a todos para ver qué respuestas podemos recoger, ¿no? Y tiene que ver
con una dimensión muy concreta de política. Es decir, para los enseñantes, para el profesorado universitario, para el personal investigador, hay un marco de incentivos, como decías antes, de lo que se reconoce que es ciencia y lo que no, lo que se considera válido y lo que no, que está en gran medida determinado por esas revistas indexadas, ¿no?, del mundo, fundamentalmente anglosajón, y vinculadas a determinados grupos editoriales. Entonces, la pregunta que se nos formula es ¿qué tendría que cambiar en los marcos legales en cuanto al reconocimiento de la actividad investigadora y de transferencia en los distintos países para, digamos, orientar en mayor medida a los investigadores, al personal investigador y docente hacia la ciencia abierta? Quien quiera de vosotros contestar, bienvenido. Recordar que hay que conectar el micro. Gracias, Isabel. Venga, me lanzo. Bueno, una aclaración a una cuestión que decía Pablo, y voy rápidamente a la respuesta que nos plantean. Yo mencionaba antes los artículos científicos, y ahí te doy la razón en que son artículos en inglés, porque son ahora mismo los que están dando respuesta al asunto COVID. O sea, son las estadísticas que se han recogido en estos últimos meses. Y hombre, yo creo que ahí sí que es bueno que hagamos la crítica, y creo que la podemos hacer como región iberoamericana, de que apostamos poco, que siempre es la asignatura pendiente, la inversión en investigación que se hace en nuestros países, más allá de darte la razón en cuanto a que se hace muy buena ciencia y se publica muy buena ciencia y muchos resultados de conocimiento y de avance del conocimiento en español, por supuesto. Yendo a la pregunta que se nos planteaba José Antonio, y muy brevemente para dar paso al resto de compañeros del webinar. Yo creo que el sistema de incentivos que tenemos los profesores, los investigadores actualmente, ha estado definido por nuestros colegas. Y son esas, digamos, élites dentro de las propias academias, en cualquiera de las disciplinas, las que han definido que esos sean los incentivos. A mí me falta, y creo que el camino podría ser replantearnos o repensarnos la transferencia. Muchos de los productos científicos bien valorados para las promociones en las carreras académicas son utilizados por otros colegas, por la propia comunidad científica, pero no necesariamente acaban dando soluciones, aportando soluciones a los problemas sociales, y por tanto yo ahí abogaría o subrayaría la idea de que el sistema de incentivos también premie la transferencia al sistema productivo y al sistema social y a la toma de decisiones. Es decir, el marco de los ODS tal vez podría ser un buen esquema para ajustarlo a nuestro sistema de incentivos, siempre que nuestros colegas, los que están en las comisiones que definen los incentivos, pues lo vean, ¿no?, lo compartan. Gracias, Isabel. ¿Quién quiere? Sí, Francesc, por favor. Sí, muy rápidamente. Es curioso cómo este principio de la ciencia abierta, que forma parte de las discusiones, como bien se ha señalado, ¿verdad?, de los objetivos para el desarrollo sostenible, es capital en el trabajo que la UNESCO hace en materia de ciencias, ¿no? Entonces, yo veo que están pasando muchas cosas a escala internacional en este ámbito. Por ejemplo, países incluso de ingresos bajos intentan tener una respuesta política para promover la ciencia abierta que, curiosamente, se vuelve en su contra. Dejadme que comparta el caso de Egipto, donde el Ministerio de Ciencia, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología decidió comprar masivamente todas las licencias ¿verdad?, existentes para favorecer que todos y cada uno de los ciudadanos que tengan un registro digital en Egipto puedan acceder a esa literatura, ¿no? Evidentemente es una respuesta política, pero quizá no parece tan clara como lo que nosotros desde la UNESCO proponemos, y es avanzar en la línea de que toda aquella investigación que es financiada con fondos públicos, y hay que recordar que buena parte del trabajo que hacen los profesores universitarios que no reciben fondos públicos está siendo pagada por fondos públicos, sea publicada, evidentemente, en contextos de plataformas abiertas. Yo creo que esto es capital, y hemos visto ya incluso algunas de las grandes universidades cuyos investigadores están en el top 10, por decirlo de alguna manera, de esas plataformas, digamos, privadas, se han lanzado abiertamente a terminar sus contratos, ¿verdad? Y algunas de esas empresas están empezando a pasarlo mal. Quizá, yo no creo que ese concepto de ciencia abierta, y con esto termino, sea incompatible con la idea de tener
repositorios a distintos niveles, es decir, repositorios en lenguas que sean más próximas, ¿verdad?, al lugar de la universidad, pero inevitablemente la ciencia es también un fenómeno universal. Y hoy por hoy nos gustará más o no, pero la ciencia, de una u otra forma, se comunica fundamentalmente en inglés. Y creo que todos los que estamos aquí, que tenemos, ¿verdad?, algo que ver con el mundo de la internacionalización, lo sabemos perfectamente. Eso no significa necesariamente que debamos, digamos, priorizar la publicación en inglés para no reconocer la publicación en español. Totalmente de acuerdo. Pero inevitablemente no podemos ir en contra de lo que es una forma de compartir el conocimiento abierto, que es utilizar una lengua. Hoy por hoy es el inglés. Cuando yo era pequeño, iba a la escuela, aprendíamos el francés, ¿verdad? No sé, la gente de mi generación en la escuela española aprendíamos francés. Bueno, ahora tenemos la ventaja de que más o menos como los patos, ¿verdad? Hablamos las dos mal, pero las hablamos, ¿no? En definitiva, no creo que haya que ir en contra de la lengua inglesa de por sí. Lo que hay que ir es a favor de la ciencia abierta, y cuanto más abierta sea, en más lenguas se va a hablar. Muchas gracias. Gracias, Francesc. No sé si queréis intervenir, Josep, y ya con esto vamos cerrando. Además, quiero añadir a lo que ya dijeron tanto Francesc como Isabel, es todo este conocimiento, todo este acceso a conocimiento, todos estos incentivos, ¿qué se hace con él? Está teniendo la posibilidad de llegar a cambiar la calidad de vida, de incidir en mejorar la calidad de vida de las personas, de los ciudadanos. Realmente está pudiendo haber un diálogo entre el conocimiento que se está produciendo, los tomadores de decisiones, los que hacen las agendas, los que al final van a dirigir y van a tomar las decisiones de cómo se va a generar el desarrollo, los mecanismos de igualdad y lo que se va a invertir en las diferentes instituciones. Yo creo que aquí tiene que haber un diálogo más abierto y la posibilidad de este diálogo entre la academia, los gobiernos. Yo tengo el honor de estar en una institución que es única en la región latinoamericana, porque por un lado es una institución académica, plural y autónoma, es un organismo internacional, pero al mismo tiempo es un organismo intergubernamental. Estamos conformados también por gobiernos. Y esta posibilidad de este diálogo entre los estados, los gobiernos y la academia puede generar que las políticas públicas, a través del conocimiento que ya existe, estos grandes repositorios de conocimiento, puedan generar políticas públicas que vengan a incidir en mejorar no solamente la calidad de vida de las personas, sino que además tengan una mayor legitimidad, que la gente realmente sienta, las personas sientan que hay una incidencia positiva de estos conocimientos en la forma en cómo llegan a mejorar su vida. Entonces, básicamente es ese puente y cómo nos vamos a comunicar, esos vasos comunicantes entre los que se generan conocimiento y los tomadores de decisiones. Muchas gracias, Josep. Pablo, no sé si quieres decir unas palabras de cierre. No sé si de cierre, pero algunos comentarios rápidos. Primero, yo creo que sin lugar a dudas esto abre hoy más que nunca el debate sobre la ciencia abierta. Tenemos que tener cuidado porque sin lugar a dudas en el campo de la medicina se va a reconocer, no necesariamente en otras áreas del conocimiento que han sido siempre subsidiarias o subalternizadas, especialmente los conocimientos en ciencias sociales y humanidades, que quizás parezcan ahora más inútiles de lo que ya parecían antes, en la medida en que lo que parece ser que predomina hoy es solo tecnología y solo prevención médica. Esto tenemos que tener cuidado, porque no necesariamente va a ser una cuestión de maduro caerá que la ciencia abierta tiene que ser un patrimonio de la humanidad para todos los campos del conocimiento, y hay que hacer un esfuerzo para hacerlo. Segundo, yo creo que sí hay que dar una batalla, no contra el inglés, esto es una tontería, por supuesto que no contra el inglés, sino reconocer los mecanismos que hay, coloniales, de imposición, de métricas académicas que no se corresponden con la forma de producción académica de nuestros países, que es una cosa muy diferente. Por supuesto que se puede leer y escribir en inglés, y está muy bien que lo hagan, especialmente los que hablan esa lengua. Lo que es absolutamente ridículo es que nuestros países sean juzgados, nuestras universidades sean puestas en rankings internacionales en función de lo que publican
en inglés cuando gran parte de sus alumnos no leen inglés, ni los propios profesores que escriben los papers lo leen. Por lo tanto, estas métricas académicas que están vinculadas a la citación de textos en inglés no nos sirven para América Latina. Si seguimos aplicando estos criterios en un mundo más post-pandemia, esto se va a profundizar y esto será mucho peor. Y segundo, creo que hay que radicalizar, la perspectiva de UNESCO es fundamental y es absolutamente importante el papel que ha desempeñado la UNESCO en la defensa de la ciencia abierta desde hace muchísimo tiempo, no desde ahora. Creo que también esto es una oportunidad para decir, como muy bien colocaba Francesc, que efectivamente todo lo que se produce con fondos públicos tiene que estar en acceso abierto. Ahora, tenemos que discutir qué es fondo público, porque ya se ha demostrado que muchas de las producciones académicas de los centros privados de producción de conocimiento se hacen gracias al financiamiento público directo o indirecto. Esto nos permite hoy discutir la matriz de cómo se financia la ciencia, porque ya hay varios libros que lo muestran con mucha competencia, y autores de referencia, autoras de referencia, que lo muestran que cuando se produce una gran innovación en el mundo privado, estuvo precedida por una enorme innovación, promoción y emprendedorismo del Estado. Por lo tanto, tenemos que llevar esto un paso más allá ahora, porque si no, corremos el riesgo de que el mundo post-pandemia sea todavía un mundo más privatizado, un mundo más mercantilizado, y lo primero que se mercantiliza en nuestras sociedades no es solamente la tecnología o los bienes de consumo, sino también el conocimiento, porque el conocimiento es ahora, y lo será en el mundo más pandemia, mucho más un elemento de poder. Y al privatizar el conocimiento, lo que se está privatizando es el poder. Nosotros desde los estados, de las universidades, tenemos que luchar por lo público, por el espacio público que es el espacio de los derechos, y del derecho al conocimiento como un bien común de nuestros pueblos. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, y gracias. En primer lugar, vamos a ir terminando ya, primero por el tiempo adicional que nuestro público y que nuestros panelistas nos han concedido, ¿no? Hemos tenido entre el canal de YouTube y la propia plataforma en torno a 250 personas que han asistido, participado, que han enviado comentarios, que han participado a través del chat, que tengo que decir que ha estado muy activo. Gracias a vosotras y vosotros por vuestra participación y por todo lo que nos habéis transmitido. Ha sido un webinar muy rico. Y terminar recordando que el cuarto webinar de esta serie va a tener lugar la próxima semana, va a ser el día 6 de mayo, ¿no? Y va a estar centrado justamente sobre la cooperación internacional al desarrollo, orientada a la Agenda 2030, a la luz de esta crisis, ¿no? Es decir, cómo vamos a poder salir de esta crisis relanzando la agenda de desarrollo y de la cooperación internacional frente al riesgo de salidas individuales y no cooperativas. A partir de mañana lanzaremos la difusión. Adelanto que contaremos para la moderación con la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Gobierno de España, Ángeles Moreno Bau. Participará también la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Greenspan, y tendremos otros panelistas digamos, de mucho nivel para tener una discusión que estoy seguro que va a ser también muy rica, como lo ha sido la que hemos tenido hoy. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todas y todos, ¿no? Y ya me despido, ¿no? Emplazando a nuestros asistentes pues a la semana próxima, al próximo webinar que vamos a tener. Muchas gracias.